Rival inimaginable, el Hulk de Norteamérica. Un jabalí en Manitoba, tan grande como Hulk, tan fuerte como un tractor de 2 toneladas y más rápido que una moto todoterreno, ya no es una leyenda, sino una pesadilla viva para los agricultores de Norteamérica. Se lo vio por primera vez una mañana de invierno, en medio de un campo de cebada cubierto de nieve. Sus huellas se hundían tan profundo como las de un oso, su cuerpo, puro músculo, su pelaje, espeso y oscuro como una armadura metálica, sus pezuñas, afiladas como cuchillas. Cuando se movía, la nieve estallaba a su paso como espuma de mar, cada pisada resonaba con la fuerza de una máquina viva forjada por el frío del norte. Pero lo que realmente preocupa a los científicos no es solo su fuerza, sino su inteligencia y ferocidad. El Hulk no camina solo, lidera una manada, resultado del cruce entre jabalíes europeos y cerdos domésticos norteamericanos, una generación híbrida gigante, resistente y peligrosamente astuta. No se conforman con devorar maíz o destrozar los campos. Arrancan raíces, hunden los bordes de los cultivos e incluso atacan ganado o personas cuando se sienten amenazados. Según los informes agrícolas, una sola manada puede causar pérdidas equivalentes al trabajo de toda una temporada. Y lo más inquietante es su coordinación. Se mueven como un equipo de fútbol americano profesional, donde cada uno parece seguir las órdenes de un entrenador invisible, atacando y retirándose con estrategia precisa. Cuando la manada avanza, el campo se convierte en un estadio de destrucción. Sus gruñidos retumban en el bosque como motores encendidos, mezclándose con el crujir de la tierra desgarrada. Bajo la luna del norte, el Hulk levanta la cabeza, exhalando vapor helado como el aliento de una fragua, y allí, el ser humano solo puede retroceder, frente a una criatura nacida de su propia mano, símbolo viviente del desequilibrio entre la naturaleza y la ambición. Porque cuando la naturaleza responde, no envía advertencias, envía bestias tan grandes como la furia de la tierra misma. El amanecer en Manitoba no es amable. La luz apenas logra filtrarse entre las copas densas de los árboles, donde los juncos crecen más altos que una persona, algunos alcanzando más de 2 metros, formando paredes verdes y espesas. Cada rama, cada charco de lodo puede esconder una criatura al acecho. Dicen que entrar en ese bosque es como adentrarse en un laberinto natural del tamaño de 100 campos de fútbol, pero sin mapa ni salida. Bajo los pies, el barro se hunde hasta los tobillos, frío y pegajoso, como si intentara retener al intruso. Los mosquitos zumban en enjambres de cientos, componiendo una sinfonía selvática que roza la amenaza. Las sanguijuelas se adhieren a los pantalones como ladrones silenciosos, bebiendo sin permiso. Cada paso se mide con la luz temblorosa de una linterna, buscando apenas unas marcas de garras en la corteza o un leve olor metálico en el aire, las huellas casi invisibles del gigante del bosque, el jabalí colosal. El aire es tan denso que cada respiración sabe a humedad y musgo. Los cazadores deben moverse en un silencio absoluto, porque el chasquido de una sola rama puede hacer que toda una manada desaparezca entre la niebla. Los nervios tensos como cuerdas de violín, cada inhalación acompasada con los latidos del corazón. En este lugar, un error no es solo un fallo, es una sentencia. Y cuando la oscuridad empieza a descender, el bosque cambia de voz. El viento entre los juncos suena como un aliento largo y profundo, y los rasguños lejanos sobre los troncos parecen mensajes cifrados de algo que se aproxima. El cazador aprieta el arma, sus ojos recorren la bruma espesa. En ese instante, el bosque de Manitoba deja de ser paisaje. Es un ser vivo, que respira, observa y espera. Solo quiere saber quién cometerá el primer error. Un crujido seco resonó a la derecha. Luego, un resoplido corto y profundo, como si la tierra misma exhalara.
El cazador giró con un movimiento instintivo. El haz de la linterna rasgó la oscuridad y allí estaba, un jabalí gigantesco, los ojos rojos como brasas encendidas. Pero no venía solo. 2, 3, luego 5, 6 sombras más, alineadas como un escuadrón de acero, sus cuerpos musculosos vibrando bajo la luz temblorosa. El corazón golpeada como un tambor de guerra. El cuerpo tenso como un arco a punto de soltar la flecha. Todo sucedió tan rápido que no hubo tiempo de pensar. Uno de ellos cargó directo. El barro salpicó como explosión de tierra. El cazador retrocedió, el pie resbaló y cayó de espaldas como empujado por una fuerza invisible. El lodo frío y espeso le cubrió desde la frente hasta los pies, mezclando el olor de tierra, sudor y pólvora en una atmósfera sofocante. Intentó levantar el arma, pero el cañón quedó atrapado entre las ramas. Un clic seco. Sin bala, sin oportunidad. Los jabalíes rugieron, sus pezuñas golpeando el suelo como tambores metálicos. Un giro, otra embestida, y el barro voló en todas direcciones. El cazador rodó hacia un matorral, cubierto de fango, riendo entre jadeos. Esto parece una película de acción, y yo soy el protagonista sin doble de riesgo. La escena tenía ritmo de persecución hollywoodense, solo que aquí no había cámaras, ni guión, ni pausa para repetir. Según los biólogos, un jabalí puede correr a 35 o incluso 40 kilómetros por hora, más rápido que varios tipos de perros de caza. Cada embestida tiene la fuerza de una motocicleta en plena aceleración. En ese instante, el bosque se convirtió en un coliseo, donde el cazador ya no era el depredador, sino el examinado, un invitado obligado a reconocer su fragilidad ante el poder puro de lo salvaje. Entre la oscuridad y el lodo, el hombre logró incorporarse, el corazón todavía golpeando contra el pecho, el arma pesada en sus manos. Observó cómo las sombras se perdían entre la niebla, dejando tras de sí solo una risa temblorosa y un aliento áspero. En aquella noche, comprendió una verdad antigua: sobrevive no quien es más fuerte, sino quien acepta ser solo una pequeña criatura dentro del inmenso corazón del bosque. En los bosques de Manitoba, no hay nada más peligroso que una manada de jabalíes que sabe trabajar en equipo. No son solo fuertes, son inteligentes, disciplinados y tácticos, como si estuvieran siendo dirigidos por un entrenador invisible. Cuando cae la noche, uno de ellos avanza como señuelo, arañando la tierra y resoplando para atraer la atención. Mientras tanto, los demás se dispersan en silencio, cerrando el cerco desde los flancos, ocultos entre las sombras como comandos en una operación secreta que esperan el momento justo para atacar. La escena estremece. Se mueven al unísono, igual que un equipo de fútbol americano ejecutando una jugada en tiempo real, donde cada miembro conoce su papel dentro del partido por la supervivencia. Cuando suena un disparo, la manada no entra en pánico. Simplemente cambia de dirección con precisión colectiva, y en cuestión de segundos, vuelven a reunirse detrás del cazador, como si el bosque mismo les dictara la estrategia. Según los ecólogos, una manada puede tener entre 20 y 30 individuos, con un líder que dirige, adultos que actúan como guardianes y los más jóvenes protegidos en el centro, una auténtica microarmada del mundo salvaje. Se comunican con sonidos, olores y movimientos corporales, un lenguaje táctico más avanzado de lo que muchos imaginan. Los cazadores veteranos lo saben bien. Si los subestimas, pierdes el primer asalto, porque mientras el ser humano confía en mapas y tecnología, el jabalí confía en el instinto, exacto, adaptable y ferozmente cooperativo. Al final, en medio de la persecución, el cazador comprende una verdad esencial. La naturaleza no solo sobrevive, aprende, se adapta y se organiza. Cada manada es una lección viva de estrategia, una prueba de que incluso un grupo aparentemente inferior puede desafiar al dominador del planeta con inteligencia y unión.
La noche en los bosques de Manitoba es tan oscura como la tinta. Solo se oye el susurro del viento entre las copas de los árboles y el olor húmedo de la tierra fría que impregna el aire. En esa negrura impenetrable, el ser humano ha encontrado una nueva forma de recuperar la ventaja: el visor térmico, Thermal Scope, una tecnología que antes parecía sacada de una película bélica, ahora se ha convertido en los ojos invisibles de los cazadores que se adentran en la selva helada. Basta un leve movimiento del visor para que en la pantalla aparezcan puntos luminosos que se mueven, cada uno representando una pequeña llama viva en la oscuridad. La imagen es tan hermosa como inquietante. La manada avanza en silencio, serpenteando entre la niebla como fantasmas de fuego, a veces deteniéndose para olfatear el suelo, otras veces deslizándose como corrientes de lava viva en la noche boreal. El cazador contiene la respiración. Cada paso, cada latido se convierte en una batalla entre el instinto y el miedo. En la oscuridad absoluta, un solo error puede costar sangre. Se comunican con gestos, miradas y murmullos cortos, como si el mundo se redujera a dos colores: el frío del bosque y el calor de la vida. Según los expertos en tecnología de caza de Norteamérica, un visor térmico moderno puede detectar una diferencia de temperatura de apenas 0,05 grados Celsius. Eso significa que ni un suspiro, ni un temblor del animal pasa desapercibido. Con esta herramienta, el cazador se convierte en un observador invisible y los jabalíes, guerreros de la noche, se transforman en destellos efímeros atrapados en un laberinto negro sin fin. Sin embargo, cuanto más nítido es el enemigo, más pequeño se siente el hombre frente a la naturaleza, porque en el silencio profundo del bosque, el visor térmico puede mostrar una silueta, pero jamás el corazón salvaje que late dentro. La noche en Manitoba es un filo de hielo que corta la respiración. La niebla cubre el bosque como una manta de plata, envolviendo todo en un silencio que pesa. En esa oscuridad, el cazador ya no empuña un arma, sino la inteligencia y la paciencia. Ha dejado atrás la pólvora para probar una nueva estrategia: la trampa de red, una táctica tan precisa como una partida de Go entre el ser humano y la naturaleza. A lo largo de los senderos donde los jabalíes salvajes suelen pasar, marcados por huellas profundas y tierra revuelta, se levantan redes metálicas de casi 2 metros de altura, disimuladas con hojas secas y barro. El cebo, una mezcla de maíz tostado, melaza y un leve aroma a fermento, se esparce con cuidado, lo suficiente para tentar, pero no tanto como para despertar sospechas. Y entonces, la noche cae. Se oyen los cascos arañando la tierra, el resullo ronco de los animales que se acercan. 1, 2, 3 pasos más. En apenas 2 segundos, el tiempo de 2 latidos, la trampa se activa. ¡Bum! La red cae con un golpe sordo. Una docena de jabalíes queda enredada en un torbellino de metal y barro, gruñendo, embistiendo, haciendo temblar el suelo, pero sin salida. La caza ha terminado. La escena parece una partida de ajedrez viviente entre el hombre y el bosque, donde cada movimiento puede significar la victoria o el desastre. Un error, una red mal tensada, un cebo demasiado fuerte, un viento que cambia de dirección, y una semana entera de trabajo se desvanece como humo. Según los especialistas en control de fauna silvestre de Norteamérica, este método reduce hasta en un 70% los disparos en las zonas de caza, evitando el pánico del resto de la manada y protegiendo el equilibrio del ecosistema. No es una batalla de fuerza, sino de estrategia, donde el hombre juega al ajedrez con la madre naturaleza. Y aun cuando logra la victoria, el cazador inclina la cabeza, porque en ese tablero infinito, la naturaleza siempre hace la primera jugada. El amanecer en Manitoba llega cubierto por una niebla espesa que flota sobre los pantanos. El viento arrastra el olor a barro húmedo,
y el frío característico de los bosques salvajes del norte. Bajo los árboles bajos, escondidas entre los juncos, las trampas de acero reposan en silencio, ordenadas, discretas, sin un solo sonido. No necesitan vigilancia, ni gatillos, solo tiempo. Estas trampas de acero son herramientas de caza modernas pero invisibles, diseñadas para resistir las condiciones más duras de América del Norte. Cada una pesa apenas unos pocos kilos, pero puede sujetar a un jabalí de entre 50 y 150 kilos, soportando hasta 200 kilos de fuerza sin romperse ni soltarse. Se colocan en las zonas donde los animales se alimentan, en los bordes del pantano o en los senderos marcados por huellas profundas, como si fueran las líneas de un mapa secreto escrito sobre la tierra húmeda. No hacen falta disparos, ni luces, solo un leve clic, tan suave como el susurro del viento cortando las hojas, y la caza termina. El animal queda inmovilizado, sin heridas graves, esperando a los equipos de control. Es el silencio de la eficacia, una victoria sin alardes, pero cargada de cálculo y precisión humana. Estas trampas pueden funcionar durante días bajo la lluvia y el viento, sin intervención constante. Sirven para capturar a los jabalíes solitarios, esos fantasmas del bosque que merodean cerca de las granjas y aldeas. Al combinarse con redes diseñadas para atrapar manadas completas, el sistema se convierte en una red de control biológico, inteligente, silenciosa y sorprendentemente humana. En esta batalla entre el hombre y la naturaleza, la victoria no siempre se anuncia con el ruido de un disparo. A veces llega con el susurro del acero, con la paciencia fría del tiempo. Porque en el fondo, la naturaleza no se rinde ante la fuerza, sino que escucha a quienes saben esperar y comprender sus reglas invisibles. Cuando la luz del amanecer atraviesa los bosques de Manitoba, reflejándose sobre el agua inmóvil de los pantanos, se pueden ver huellas humanas, redes plegadas y trampas de acero aún brillando bajo el rocío. Los vestigios silenciosos de una guerra sin disparos. Ya no se trata de cacerías aisladas, sino de una estrategia completa, donde el ser humano combina redes y trampas para controlar las manadas de jabalíes salvajes que se expanden sin freno. Las redes dominan a toda la manada, rápidas, limpias, sin provocar el pánico. Las trampas de acero, pacientes, precisas, cazan en silencio a los individuos solitarios. Juntas laten como dos pulsos de un mismo corazón salvaje, un sistema inteligente que une la selva con el campo, la razón humana con el instinto animal. Aquí, cazar no es un juego, es una forma de dialogar con la naturaleza, un intento por mantener el equilibrio entre la vida humana y la vida silvestre. En Manitoba, la población de jabalíes crece entre un 15 y un 20% cada año. Y si se pierde una sola temporada de control, las pérdidas agrícolas pueden alcanzar millones de dólares. Campos de trigo, maíz y patatas arrasados, como si una tormenta de hierro hubiera pasado sobre la tierra. Los cazadores de esta región ya no se ven como depredadores, sino como jugadores de ajedrez frente a la naturaleza. Cada trampa colocada, cada red extendida, es una jugada en un tablero gigantesco, donde la inteligencia humana se enfrenta al instinto del bosque. Y saben bien que un solo error basta para que la naturaleza les dé jaque mate. Cuando el sol se eleva y los equipos se recogen, el bosque vuelve al silencio. Pero la partida continúa, un juego eterno, donde el objetivo no es vencer, sino coexistir con respeto dentro de las reglas invisibles de la tierra. La última noche en Manitoba. La luna, delgada como una hoja de cuchillo, se desliza entre las copas de los árboles, derramando polvo de plata sobre la tierra húmeda, donde aún se marcan las huellas del día anterior. Todo el bosque guarda silencio, ya no hay disparos ni gruñidos, solo el susurro del viento entre los pinos,
como una despedida murmurada por la propia naturaleza después de días de enfrentamiento feroz. Alrededor de una pequeña fogata, los cazadores descansan. El fuego baila sobre sus rostros cansados, iluminando unos ojos que, pese al agotamiento, brillan con una calma nueva. No hablan de victorias, hablan de lo que la selva les ha enseñado en silencio: la paciencia del bosque, la inteligencia de los jabalíes y la delgada frontera entre cazar y convivir con la naturaleza. En esa lucha, comprendieron que la naturaleza no es enemiga, solo exige respeto. Uno de los cazadores más viejos rompe el silencio, con voz grave y ronca. Cada vez que aprieto el gatillo, no solo apunto al animal, sino también a la arrogancia del hombre. El bosque de Manitoba sigue inmóvil. La luna brilla entre la neblina, iluminando las redes enrolladas y las trampas vacías. La manada de jabalíes ha desaparecido en la profundidad del bosque, sin un sonido, dejando atrás solo una lección: estrategia, supervivencia y respeto por lo salvaje. Y entonces, una pregunta flota en el aire, suave pero desafiante. ¿Te atreverías a entrar en el bosque en una noche fría, con solo la luna como guía, para enfrentarte a una manada de jabalíes tan astuta como un pequeño ejército? Porque en este juego no vence el más valiente, sino quien comprende mejor a la naturaleza, quien sabe, con humildad, inclinar la cabeza ante su infinita fuerza salvaje.